Passem al punt 20. Participación, derechos, innovación democrática, seguridad ciudadana, bomberos, prevención e intervención en emergencias. Propone aprobar la estrategia d'UCI denominada Cabanyal-Canyamelar, Cap de França, y solicitar la correspondiente cofinanciación mediante una subvención de fondos FEDER. Té la paraula per 3 minuts el representant, concretament, doña María Villora Nicolau, representant de la plataforma Salvem el Cabanyal. María Villora ha pedido la palabra, però parlaré jo en el seu lugar. Pues molt bé. Moltes gràcies. Excelentíssim senyor alcalde, senyores i senyors regidors, des de la plataforma Salvem el Cabanyal i de l'Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, ens dirigim a vostès a motiu de la presentació en aquest ple de l'Estratègia Integrada de Desenvolupament Urbà Sostenible. Per a nosaltres és un motiu de satisfacció assistir a un ple com aquest que dona resposta a una reivindicació de les nostres associacions, abordar resolucions a la situació actual del Cabanyal tenint en compte l'opinió dels propis veïns. Aquest ha sigut un procés que hem viscut en primera persona tots els veïns del Cabanyal que hem volgut participar en ell. De vegades no hem estat d'acord i han sigut nombroses les discrepàncies sorgides. Però hem tingut la possibilitat d'exposar tots els nostres arguments i això ha sigut molt valuós. Vull reconèixer en aquest aspecte el treball realitzat per l'equip Va Cabanyal per abordar amb èxit aquesta tasca, realitzant un treball inclusiu i obert a tots. Saben vostès que al Cabanyal la situació és ben difícil. La degradació produïda per la política de l'anterior equip de govern encara està present al barri i els seus efectes són devastadors per a les persones que hi vivim. Per tant, les solucions també han de ser urgents. Aquest és el panorama que s'ha trobat l'actual equip de govern i ens consta el seu compromís en la rehabilitació del barri, que s'inicia en la derogació de l'anterior PEPRI, els projectes de rehabilitació de vivenda i reurbanització. A més, se pot apreciar la millora de la seguretat ciutadana, neteja, salubritat de l'espai públic, la posada en funcionament del teatre musical i avui la presentació del resultat del projecte participatiu Va Cabanyal. En aquests primers 6 mesos, amb les esmentades actuacions, l'actual equip de govern ha contribuït a frenar l'inèrcia del procés de degradació i a posar les bases d'una possible i desitjada per tots recuperació i rehabilitació del Cabanyal. Sabem que aquests projectes han de ser especialment sensibles a la població més vulnerable. Necessitem veure el més prop possible els efectes d'una política social seriosa i responsable amb els grups socials més desfavorits que en algunes ocasions freguen l'exclusió social quan no estan totalment immers en ella. Esperem que els resultats dels que ara són projectes i convenis comencen a visualitzar-se al barri aquest any 2016. És determinant. No es viu només de projectes sinó de realitats i la realitat del Cabanyal és molt dura. No és una empresa fàcil, però confiem en la seva capacitat i la seva determinació. Sabem vostès que les nostres organitzacions són associacions i plataformes ciutadanes amb un fort espírit crític. Els hem expressat els nostres desacords quan ha sigut necessari. Però avui hem de felicitar-los per aquest projecte. Moltes gràcies, senyors i senyors. Moltes gràcies. Té la paraula don Fernando Giner. Que es la apuesta de la recuperación del barrio de Cabanyal. Esto no hay ninguna duda. Sobre lo que nos proponen, no nos gustó en agosto, cuando se hizo la convocatoria, con esas prisas, nos dijeron que era por motivos de agenda, etcétera. Luego se vio que no había tanta prisa. En fin, vamos a pasar ese punto. 2, nos gustaría participar más en lo que son los desarrollos, pero ya teniendo este DAFO y estas líneas de actuación, a mí hay 2 puntos estratégicos que me preocupan. El primero es que cuando cogemos las debilidades del DAFO, hay uno que es el D5, que habla de ocupación ilegal de vivienda con enganches irregulares de luz y de agua. Cuando nos vamos, que me parece un tema muy importante, muy serio y de muy difícil solución, desde un punto de vista sociológico, humano, en
en sentido más amplio del término. Cuando me voy a las soluciones y a los planes de actuación, solo están recogidos en un punto. Y además, de una forma un poco vaga, sin falta de concreción. Lo que quiero decirle con esto es que el principal impedimento o problema que veo que hay que solucionar, y además hay que tener muchas alturas de mira, de buen gestor, de buen gobernante, porque estamos hablando de una situación sociológica, humana. Esto hay que solucionarlo, y bien solucionado, y en las propuestas no veo que haya nada que se refiera, o por lo menos yo no lo he encontrado, que se refiera a este punto. Y me parece que es el más conflictivo de todos. Por lo tanto, todos los demás puntos que están diciendo me parecen bien, por supuesto, y nos parecen bien, pero si este punto ustedes no hacen una propuesta concreta, insisto, desde la vertiente más humanista y más sociológicamente positiva que se pueda enfocar, va a ser difícil esa recuperación. Y dos, también nos preocupa las 600 viviendas vacías de propiedad del ayuntamiento que se quedan en medio, porque ahí tampoco se atiende ese punto. Entonces, claro, puede ser que empecemos a hablar de una recuperación del barrio porque lo necesita, y eso hay que apoyarlo, pero urbanísticamente el barrio se quede atrás. Y es más, se quede separado. Se quede separado por esta zona de 600 casas que se quedan en el centro. Ya esto hay que darle una solución cuanto antes. Por lo tanto, nos parecen las propuestas que el barrio lo necesita. Esto habría que llevarlo de una forma u otra a todos los barrios de Valencia, porque esto es bueno, pero nos preocupa esta debilidad que me gustaría que nos dijera cómo piensa solucionarla, y sobre todo lo que atiende a las 600 más o menos viviendas que son propiedad municipal, que se quedan en el centro, en solares de diverso estado, que a ver qué va a suceder en ese punto, porque puede ser lo más conflictivo. ¿De acuerdo? Moltes gràcies. Té la paraula don Alfonso Novo. Vamos a hablar, yo creo que, de regeneración y revitalización del barrio del Cabañal. Y en eso seguro que vamos a estar de acuerdo. Incluso la mosca está de acuerdo. Seguro que vamos a estar de acuerdo. De regenerar y revitalizar, yo creo que vamos a estar de acuerdo, porque además yo creo que era es una de las principales objetivos que mantenía el PEPRI de Cabañal Cañamelar, que iba dirigido lógicamente pues a proceder a la reforma de todos esos barrios para evitar la degradación, y que tenía como consecuencia, pues entre otras cuestiones, la falta de conexión como tocaba con la ciudad. El gran objetivo de ese PEPRI, de ese plan, era fundamentalmente regenerar y revitalizar los barrios marítimos, y además esa reivindicación histórica de la conexión de la ciudad con el mar. Implicaba el PEPRI, o implica, porque de eso vamos a hablar un ratito, reequipamiento dotacional, racionalización de la estructura viaria, protección del patrimonio arquitectónico incorporándose al catálogo. Hay que recordar que se protegían más de 560 edificios, de los que casi 400 estaban en la zona Vic, además de los 47 que se incorporaban con el plan del documento de adaptación, incluyendo aquellos dos de la Lloncha de Pescadors y de la fábrica de Shell. Se establecía una ordenación que permitía conciliar el objetivo de la conexión con el frente marítimo. Se definía además una estrategia viable de gestión urbanística que permitía acometer operaciones de regeneración del barrio, y mediante la empresa pública preveía también la oficina de rehabilitación de AUNSA, del Cabañal Cañamelar. Los barrios de Cabañal Cañamelar efectivamente necesitan el esfuerzo de todos para recuperar el pulso. Y les digo que no es este el momento, ya se lo anuncio, señor Peris, no es este el momento y el lugar para retomar esa lucha entre quienes han sido los responsables que han llevado a estos barrios al punto en el que se encuentran y todos aquellos otros que entendemos que son los de enfrente. Todos tenemos argumentos que justifican nuestras actuaciones y efectivamente acusamos a los de enfrente. La propuesta EDUSI que traen hoy aquí, la propuesta de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado para el Cabañal Cañamelar, no merece efectivamente que la debatamos bajo el fuego cruzado de los reproches y las acusaciones mutuas. Y casi con toda seguridad, probablemente, vamos a estar de acuerdo en la necesidad de fortalecer ese paquete de actuaciones dirigidas a la creación de empleo, importante, rehabilitación del tejido productivo,
y comercial y sobre todo la integración sociocultural de esos dos barrios. Incluso el diagnóstico de estas esferas sociolaborales que se plantean como si nada existiera tampoco es exactamente así. Yo creo que han habido muchísimas intervenciones por parte de este ayuntamiento durante los últimos años, y no hablo de los últimos meses, tanto de bienestar social como de educación, policía local, residuos sólidos y limpieza y otros servicios que han actuado y que han tenido que intervenir lógicamente en estos barrios. Y tampoco debemos olvidar que ese PEPRI, bueno, pues desde la aprobación definitiva y en cumplimiento de esos criterios básicos de regeneración y revitalización, se han realizado importantes inversiones en la zona del Cabañal-Cañamelar, que no las voy a citar, pero que han tenido que ver con renovación de espacio público, reurbanización de calles en la zona, con creación de aparcamientos, con una inversión de casi 50 millones de euros. En cuanto al documento en sí, hombre, el documento efectivamente yo creo que está lleno en estos momentos y le agradezco además la reunión que mantenimos con el responsable de la redacción. Decirle que el documento está lleno de generalidades y de tópicos y que está lógicamente elaborado desde una visión absolutamente partidista, porque efectivamente me da la sensación, como les hemos hablado antes en los presupuestos, que solo oyen aquellos que les dicen lo que quieren oír. Es un tanto tendenciosa en el sentido de que por su interés patrimonial, dice literalmente, por haber sido objeto de una agresión urbanística continuada y por la pacífica resistencia contra el expolio por parte de su población, finalmente victoriosa. Es decir, eso es, hay determinadas exclamaciones. Ya sé que a usted le encanta, señor Gricci, pero esto no es así. En muchas ocasiones yo le he respetado durante la palabra y fíjese que ha dicho barbaridades y le he respetado y le pido al señor alcalde que también me respete en la intervención. En muchas ocasiones le digo que además es interesada y sesga la historia, además de forma poco elegante, porque al hablar de la historia del barrio solo hace referencia al Plan General del 88, diciendo literalmente que el Plan General del 88 considera el barrio como un conjunto histórico protegido y en el 93 el núcleo original del ensanche del Cabañal es declarado BIC. Sin embargo, en el 97 el Ayuntamiento recupera la idea de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través del barrio, cosa que no es así, porque omite usted que el Ayuntamiento de Valencia tramitó... Jo li demanaria que anara acabant. Sí. Y la Generalitat aprobó definitivamente en diciembre del 88 la versión del Plan General del 88, donde efectivamente se decía que la solución, simplemente es por dejar cuestiones claras, y no voy a insistir sobre esto, pero sí que eso habría que incorporarlo porque forma parte de la historia, y la historia decía que el Plan General del 88 se consideraba irrenunciable la conexión de la ciudad con el mar, y eso, pues si vamos a contarlo todo, y aprovechando que está también aquí el redactor, lo contamos todo, y seguiremos luego. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Peris. Efectivament, aquesta era una proposta que es plantejava amb la búsqueda del major recolzament per part de tots els partits del consistori. Per això s'ha fet un treball previ de discussió, de presentació particularitzada a cadascun dels grups per a que el conegueren en profunditat i que pogueren tindre la informació més completa i amb la major prontitud possible per a poder debatir-lo efectivament des de posicions que anaren més enllà de les posicions partidistes i que pensaren més en clau de ciutat. Jo, a veure, aquesta estratègia penso que és una estratègia que arriba en un moment important, que d'alguna manera el que planteja és mirar cap al futur del barri del Cabanyal i que d'alguna manera el que replega és el compromís que va assolir aquest consistori amb un plantejament i un recolzament molt ample en aquesta càmera per la rehabilitació i la regeneració del barri. D'alguna manera anem més enllà del que va ser la derogació de la prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez i plantegem ara tot un marc d'intervencions integrals per a la rehabilitació del barri, treballant en diferents matèries que ja heu mencionat, en matèries econòmiques, socials, urbanístiques, patrimonials, culturals i medioambientals, i que d'alguna manera el que fa és posar en valor un dels barris més singulars de la nostra ciutat, perquè a pesar del que s'ha dit abans, nosaltres sí que tenim un model per a aquesta ciutat, un model de ciutat que s'obri al mar
però des de no només el respecte als barris del Cabanyal, Canyamelar i Cap de França, sinó a la seva valoració i a l'estima d'aquests barris i de les seues característiques singulars. I és que pense que des d'aquest esperit és des del que s'ha elaborat aquesta estratègia per tal de projectar i rehabilitar els barris cap al futur. En aquest sentit, efectivament, és un procés que jo penso que té algunes característiques que són molt importants i molt significatives, que jo voldria destacar almenys 3 d'elles. Penso que és un procés que és profundament innovador en la forma de treballar en aquesta ciutat. Mai abans s'havia treballat en aquesta aproximació per al desenvolupament d'un barri. Les estratègies integrals són una eina comú en moltes ciutats arreu del món, però aquí a la ciutat de València mai havien estat emprades per a treballar a aquest nivell. I penso que és una innovació important que, com s'ha comentat des de Ciutadans, de la qual hem d'aprendre i hem de treballar per extrapolar en altres àmbits de la ciutat, perquè és una aproximació fonamental per a treballar en la rehabilitació de barris d'aquestes característiques. La clau fonamental és la perspectiva integral que aporta i el desenvolupament de 11 línies de treball diferents que incorporen totes les vessants que abans he mencionat i que proposa intervencions tant en l'espai públic com a la trama del barri, intervencions en l'edificació, ara després entraré a comentar les preguntes concretes que plantegeu, en matèria de rehabilitació i eficiència energètica i de patrimoni històric i cultural, i també en matèria de revitalització del barri, tant a nivell social com econòmic. Aquesta perspectiva integral ha estat desenvolupada a través d'un procés de participació ciutadana, al qual hem sentit a totes les persones i tots els col·lectius i totes les entitats que tenien alguna cosa a dir al voltant del barri. I això no ha estat un procés fàcil, com ja s'ha comentat, perquè el barri efectivament ha estat castigat, ha estat molt castigat al llarg de massa anys, i la situació al barri és d'una urgència extrema. Tot i això, nosaltres ens hem assegut, hem parlat, hem dialogat sobre quines eren les visions dels problemes, de les oportunitats, de les potencialitats del barri, i a partir d'ahí hem arribat a una proposta comuna, que no és una proposta de l'Ajuntament, és una proposta que ve dels diàlegs entre l'Ajuntament i la gent dels barris i d'aquesta ciutat, que tenia que dir alguna cosa al respecte del futur del barri del Cabanyal. D'alguna manera el que hem fet és implementar un procés que aprofundeix en models de democràcia més participativa, a la qual la gent es pot involucrar no només a fer propostes, sinó a debatir-les, a discutir-les i, més enllà d'això, a treballar per a implementar les solucions. Per tant, el procés participatiu no termina ara, continuarà, i així és com es planteja a l'estratègia. Perquè nosaltres tenim un model diferent de fer i pensar la ciutat, que demostra que la participació ciutadana no és algo que s'improvisa, sinó que requereix de metodologies consistents i rigoroses, de professionals qualificats, com els que tenim aquí, acompanyant-nos avui, i de recursos, també de recursos. Perquè d'això és de l'altra cosa de la que estem parlant avui, de l'accés a recursos europeus per a possibilitar la rehabilitació i la implementació d'aquesta estratègia. I això és el que proposem avui, l'aprovació de l'estratègia i també l'aprovació de presentar el projecte per accedir a un total de 15 milions d'euros que seran cofinançats per uns altres 15 milions que aportarà directament l'Ajuntament i que venen a complementar altres actuacions que ja s'han mencionat, com és tot el pla de rehabilitació de vivendes del barri del Cabanyal. I ara continuem en el segon torn. Moltes gràcies. Té la paraula don Fernando Ginés. Sí, ¿se oye? Muy bien. Desde luego que estamos de acuerdo en buscar fondos, ir a Europa, a buscar presupuestos para poder rehabilitar el barrio y lo mejor para el barrio. Vamos a ver, pero siempre hay consideraciones. Señor Peris, vamos a ver. En primer lugar, nosotros también acabamos de hacer un proceso de participación en la Ciudad del Artista Fallero y lo firmamos ayer todos. Y es una cosa sencilla, eficaz, no contratamos a nadie, lo hicimos nosotros y así nos ahorramos un dinero. Mire qué sencillo, se me ha caído, gracias. Pero eso también es participación. Es decir, participación no solo es lo que usted dice, hay muchas formas de participar. Y por lo tanto, esto no es una cosa exclusiva tampoco de ustedes, porque cuando le oigo hablar parece que esto de la participación, como si los demás no supiéramos esto de participar y que solo ustedes entienden de esta materia.
Solo le digo que hay muchas formas de participar. Esta es una, Ciudadanos ha tenido otra y seguro que otros grupos pues tienen su forma de participar, pero no es algo exclusivo de ustedes y hay que mirar para ahí. En segundo lugar, a mí también me parece que de ahora ya para adelante, ya que han pasado todas las elecciones y todo esto, cada vez que trabajemos, vamos a ver si somos capaces ya de olvidarnos del pasado y vamos a mirar hacia el futuro. Vamos a intentar poner cosas en los documentos que sumen, aunque se tenga razón, aunque se tenga razón en lo que se diga, pero vamos a intentar ser propositivos y ser constructivos. Y en tercer lugar, aquí lo que se impone es una prioridad de la ejecución de esto. Porque claro, lo que no nos pueden decir los vecinos es que en el 2017 esto siga igual. Porque aquí dependemos de unos presupuestos que tienen que llegar y de una asignación. Entonces, hay 9 puntos de trabajo. 10, perdón. ¿Qué pasa? Pues que todo esto dependerá del dinero que al final llegue. Entonces, hay muchas dudas en este aspecto, en el sentido qué prioridades hay, temporalmente cómo se va a ejecutar, qué plazos se han puesto y cómo vamos a ver el barrio según los objetivos que ustedes proponen. Pues mire, tan lejos como en el 2017. Vamos a dejar 2 años, porque las cosas necesitan su tiempo. Es decir, yo creo en la estrategia, por supuesto que sí. Además, como profesional, me he dedicado a ello prácticamente toda mi carrera profesional. Pero sé una cosa, que si uno no se pone objetivos y los puede medir, al final son todo intenciones. Que está bien la voluntad, y esto es una muestra de voluntad, que está bien la participación, y eso se lo aprobamos, pero que al final tenemos que ser capaces de marcar un tiempo a las cosas y decir, ¿hemos cumplido lo que nos hemos propuesto o no nos hemos cumplido? Y entonces, en este sentido, es lo que nos parece que falta esta concreción en este punto. Las reuniones que hemos tenido no han sido de participación. Nosotros no hemos sido invitados a ninguna de estas reuniones, señor Peris. La que tuvimos con usted fue informativa. Eso no fue participación. Es verdad que me juntaron y me explicaron lo que aquí había, pero yo hasta aquí he llegado. Es decir, no pude decir cambie esa coma. Y prevé que vaya acabando, por favor. Sí, acabo enseguida. Esto de la participación, pues no sé, usted la ve de una manera y yo tal vez la vea de otra. Y los vecinos del Cabañal, que sepan que Ciudadanos vamos a estar aquí apoyando la rehabilitación del barrio, no duden de ello, y aunque no estemos al 100% de acuerdo con esto, lo primero son ustedes. Y por lo tanto, aquí no estarán siempre. Muchas gracias. Está la palabra de Alfonso Novo. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, vamos a ver. Mire, yo efectivamente le he dicho al principio que estábamos de acuerdo en la esencia del documento, de hablar de regenerar, de generar empleo, de integración social, pero claro, nos vamos a abstener en la propuesta, porque estando de acuerdo con la iniciativa, tenemos serias dudas de cómo se está planteando esta cuestión, porque la precipitación que les llevó efectivamente, como ya se ha comentado, al mes de agosto, un procedimiento negociado sin publicidad, que además se adjudicó a un grupo muy vinculado efectivamente a los planteamientos defendidos por el tripartito, pero además que esa precipitación viene derivada de querer desarrollar actuaciones estratégicas sobre un ámbito al que las actuaciones del propio tripartito, por otra parte, los partidos políticos que lo conforman, han dejado sin planeamiento. Y esta es una cuestión que a nosotros nos preocupa y que tenemos que estudiar con mucha tranquilidad y con mucha dedicación. Porque hablar del plan de participación, hombre, yo estoy de acuerdo, me parece fenomenal y esto yo creo que nadie puede hablar en contra de eso, pero es cierto que la propia Comisión Europea exige ese plan previo de participación, porque sin ese plan previo de participación no hay posibilidad de adquirir fondos FEDER. Quiero decir que, al margen de que si lo es o no, que me va a decir que seguro que lo habría hecho igual, y estoy de acuerdo y se lo alabamos, pero que sepan ustedes y que sepa todo el mundo efectivamente que el proceso de participación previa es un requisito exigido y exigible para poder efectivamente solicitar los fondos, que no es tampoco una cuestión exclusivamente de iniciativa de parte. Pero es que además, como le decía, la inseguridad jurídica que se plantea con este documento, porque se desarrolla sobre un planeamiento que está suspendido. Y digo que está suspendido porque es el propio gobierno municipal el que ha dejado el Cabañal sin planeamiento. Porque la concesión de licencias, que este documento retirado, para el cual el gobierno tripartito, surge la incertidumbre jurídica de que todas las actuaciones se puedan estar dando desde entonces, lo hacen en base a un planeamiento suspendido, pero que luego, como veremos, dicen que está derogado. Este documento falta, yo creo que además, entre otras cuestiones, ya no en la esencia de las medidas, que eso compartimos y que estamos absolutamente de acuerdo, pero sí que falta la verdad en lo que es la tramitación cuando habla en el punto 21, análisis de instrumentos de planificación existentes. Y es muy grave que se pueda aprobar un documento consciente e intencionadamente
falta la verdad con la intención de dar cobertura urbanística a esta estrategia para obtener financiación europea. La página 123 en concreto habla textualmente, dice: este PEPRI, que recibió una fuerte oposición ciudadana, fue derogado el 30 de julio de 2015. Y esta afirmación es absolutamente falsa. Ese PEPRI no fue derogado el 30 de julio de 2015. El planeamiento está suspendido por la orden de la famosa del Ministerio de Cultura, y el acuerdo de sometimiento a información pública de las normas transitorias que han aprobado por el director general de Ordenación del Territorio es de fecha 26 de noviembre. Actualmente el PEPRI se encuentra suspendido. Es decir, y acabo porque no me da tiempo a más, pero decirle que lo que sustenta todo este tipo de intervenciones, que es el planeamiento, hay muchas dudas sobre ese planeamiento. Y ese planeamiento vamos a estudiarlo con profundidad, porque efectivamente yo creo que no ampara este tipo de actuaciones, como digo, estando de acuerdo con todas ellas. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula Jordi Pérez. Tal com ho hem comentat en algunes reunions d'aquestes prèvies, la qüestió social és una qüestió fonamental en la forma de treballar al barri i concretament dins de la qüestió social tot el tema de l'habitatge, les ocupacions, etc. Això ha estat una de les... Sí, i tal com ha quedat expressat al mateix procés de participació, no? Això ha quedat reflexat com a part de l'estratègia en la part corresponent a rehabilitació de vivenda amb implicacions socials i d'alguna manera el que fa és combinar els elements propis de l'estratègia amb les altres iniciatives i els altres projectes que ja estan compromesos en matèria de vivenda, de rehabilitació de vivenda al barri, incloent aquesta perspectiva social, perquè d'alguna manera l'estratègia el que arreplega és tractar de conjugar dues qüestions. No produir una pujada de preus de la vivenda que poguera conduir a la gentrificació del barri, però tampoc treballar per una guetificació del barri, perquè aquest és l'equilibri que s'ha de tractar de mantindre en la gestió de tot el tema de la rehabilitació de vivenda. El tema de les ocupacions és un problema i una urgència importantíssima en aquest moment al Cabanyal, i això es treballarà dins d'aquesta estratègia i abans, quan es faça tot el pla estratègic de vivenda de la ciutat de València, que està fet, es catalogaran totes aquestes vivendes perquè encara no estan catalogades i no es coneix en quines condicions està cadascuna, i a partir d'ahí s'incorporen recursos per a rehabilitar-los, però en aquesta perspectiva de tindre un barri divers, al que no tinguem guetos socials, perquè això no resol els problemes socials, els agreuja. Això pel tema de la qüestió de la vivenda. Respecte al tema de les intencions, perquè jo ahir sí que discrepo. Jo penso que aquest document no parla només d'intencions, parla d'estratègies i, de fet, també en relació amb el que es començava abans de les generalitats. He de dir que aquesta estratègia desenvolupa molt més les línies d'actuació del que ens demanaria la convocatòria del Ministeri. S'ha fet un treball al que s'han aterrat i concretat moltíssimes operacions que han quedat plasmades al document en un nivell de concreció molt major del que es demana des de la convocatòria dels fons europeus. Això m'agradaria que quedara molt clar, perquè el que estem presentant és una estratègia, és un marc d'intervenció. A partir d'ahir apareixen reflexades al document unes operacions concretes que són les que es desenvoluparan amb els recursos que s'inclouen a l'estratègia. Per tant, no estem parlant d'intencions, estem parlant de línies d'actuacions amb operacions molt concretes. I he d'anar concluint. Efectivament, jo penso que el moment és l'oportunitat, i si en un moment donat optàrem per tirar endavant aquesta iniciativa és perquè l'oportunitat i perquè el barri ho mereix. Res més. Moltes gràcies. Passem a votar el punt número 20. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Punt número 21. Desarrollo humano, juventud, deportes y cultura. Per favor, anem a continuar. Propone cesar y nombrar nuevos representantes en el Consejo Escolar Municipal. Punt número 22. Gobierno Interior, Administración Electrónica, Personal...